parte de la familia. Bueno, Toño también, todos somos la familia sin censura. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Querido Paco, con el gusto de saludarte bien afortunadamente y saludando también a Toño Ruiz y al compañero cineasta que pues ha hecho un viaje muy emotivo, histórico y trascendente con la flotilla global Sumud y todo lo que ha referenciado, ¿verdad?, sobre la situación que se vive actualmente en la Gaza ocupada, que pues está en un proceso que nos llama a muchas reflexiones. Pero aquí estamos felices de poder aportar algún tipo de reflexión, querido Paco. Primero, y bueno, por la importancia que tienen, Daniel, eh, estas lluvias de los últimos días han hecho saltar a oportunistas, como siempre, oportunistas políticos, golpeadores, de pronto dejan la tragedia atrás o abusan de ella. ¿Cómo lidiamos con ella? ¿Cómo lo vemos? ¿Y cómo ves tú la reacción del gobierno mexicano? Bueno, primero reconocer que estamos ante fenómenos climáticos de gran impacto en el mundo. En el caso de Hong Kong ha habido un tifón monstruoso. En Estados Unidos, en ciertas regiones también hemos visto fenómenos meteorológicos de una potencia terrible. El noroeste de España está siendo afectado dramáticamente por lluvias. Hemos visto también cuestiones climáticas muy descontroladas en El Salvador y naturalmente lo que estamos viendo en México, que como necesaria reflexión para tratar de analizar todo en sus distintas aristas, es una condición que pues regularmente nosotros llamamos atípico, cuando no es algo que suceda con frecuencia. Pero hemos tenido en los últimos años ya cuestiones que van perfilando una nueva condición respecto al cambio climático que le quita la condición de atípico y lo empieza a convertir en frecuente. La Ciudad de México ha sido muy afectada por grandes lluvias, por intensas lluvias, y esto pues se ha visto también en el Estado de México, donde incluso la Comisión de Desastres, la Comisión de la Cámara de Diputados ha trabajado también exhortando junto con las autoridades del Estado de México. Hemos visto también desbordamientos y situaciones muy fuertes igualmente en el Estado de México, en la zona de los Reyes La Paz. Pero lo que vimos ahora fue una configuración en donde pues tormentas tropicales como la tormenta tropical Priscila y Octavio, pues vienen en conjunción con una baja presión que se convierte en un huracán que pues golpea el Golfo de Tehuantepec y posteriormente los frentes de baja presión en el estado de Veracruz y después un frente frío en Texas que se combina con otras masas de aire cálido y toda esta escenografía ambiental, pues desemboca con una fuerza radical y extrema, afectando varios estados de nuestro país y causando al menos la muerte de 64 personas, que es una cuestión muy dramática, y hay 65 desaparecidas, 65 personas desaparecidas, entre ellas dos estudiantes de la Universidad Veracruzana, según se ha reportado. Todo esto ha puesto primeramente a nuestro gobierno y a las instituciones que han brindado la seguridad en un máximo nivel de acción y particularmente, y hay que reconocer que tanto el Ejército como la Marina están muy experimentados en este tipo de actuaciones y lo hemos visto con el huracán John, con Otis y con otros que pues han requerido la aplicación máxima del plan DN3E, como está sucediendo en este momento, y hay otro plan que es el plan Marina. Al mismo tiempo, la Marina tiene un centro de análisis meteorológico, climático muy importante, pero los cambios son cambios cuyas alteraciones y configuraciones pueden ser insospechados a pesar de ciertas y relativas
formas de calcular fenómenos meteorológicos, fenómenos climáticos. Todo esto pues nos ha llevado a lluvias intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, de donde se han reportado 18 personas fallecidas en Veracruz, que es uno de los estados más golpeados, y bueno, la ciudad de Poza Rica, Hidalgo, 16 fallecidos, Puebla, 9 fallecidos, Querétaro, un fallecido, y afectaciones en 139 municipios y más de 100 interrupciones carreteras. Todo esto ha venido modificándose gradualmente a partir de que pues se han tenido reportes de los gobiernos de los estados y se han empezado a rehabilitar los accesos. Para empezar, pues hay afectaciones en dos puntos en carreteras federales, pero carreteras estatales, carreteras municipales y también caminos rurales tienen terribles afectaciones porque la cantidad de agua que ha caído en los últimos meses en esta temporada de lluvias ha generado un debilitamiento de la superficie, de la costra de la tierra y los árboles también se han sobrecargado de agua y ha debilitado su posición aferrada con sus raíces a la tierra. Y bueno, pues esto genera deslaves, genera taludes y los desbordamientos de los ríos y de las presas que pues venían cargándose con cierta gradualidad a lo largo de esta temporada de lluvia, lo cual también es fundamental debido al hastío que ha vivido nuestro país, a las sequías y a que pues también había una perspectiva de desertificación que se estaba radicalizando. Hoy presas fundamentales que tenemos, el río Lerma, el Cutzamala, el lago de Chapala, han alcanzado niveles que pues no se había visto durante muchos, muchos años. En un análisis, en un reporte de pues el lago de Chapala, se hablaba de más o menos unos 34 años que no se le veía con esta cantidad de agua. Y bueno, hay que reconocer que pues de aquí hay un abastecimiento fundamental a la región urbana de Guadalajara, de Tlaquepaque, de los municipios conurbados y que también es un centro de atracción. Entonces, cuando nosotros vemos la devastación en ciertas regiones, otras se benefician. Un ejemplo de ello sería la presa Calles en San José de Gracia, en Aguascalientes, que pues de acuerdo a los pobladores, a la gente que conoce, yo que he visitado varias veces esta presa, pues es una presa que está muy bajo su nivel y hoy está pues en un nivel extraordinario como nunca, al igual que se han recargado mantos freáticos, los ríos, pero también hay un problema que ha sido la desconfiguración o un fenómeno de construcción en zonas de alto riesgo, como ha sucedido, por ejemplo, y lo vimos en el año 2021, con el desbordamiento del río Tula, donde las viviendas están prácticamente pegadas a la ribera, y esto pues generó graves problemas. También hay que analizar que hay una configuración de pues ríos en nuestro país que también se conectan con presas, con canales, y que todo esto se encuentra también en una fuerte tensión por dos factores fundamentales. Primero, por la cantidad de agua que estos cuerpos están soportando y segunda, por las corrientes que vienen de otras partes. Por ejemplo, si quisiéramos analizar el fenómeno del río Tula y después el río Moctezuma, que es la misma conducción que está conectado desde la Ciudad de México hasta Tamaulipas, gran parte de los desechos que se vierten a través del túnel emisor oriente que va de la Ciudad de México golpean terriblemente al estado de Hidalgo y a la región de Tula, pero esa contaminación que se va, digamos, frenando relativamente, no deja su andar hacia el río Moctezuma, que también es conocido como el río cochino o el río sucio, para que tengamos un poco esa perspectiva, y en su caudal viaja hasta el Golfo de México, muy cerca de Tampico. Entonces también hay una forma en la que como humanos hemos generado riesgos para nosotros mismos
mediante hábitat en zonas que tienen mucha pues vulnerabilidad y también el daño ambiental que hemos generado. Se ha criticado, por ejemplo, que en el caso de las grandes y terribles inundaciones que ahogaron literalmente la ciudad de Poza Rica en Veracruz, los drenajes no se encontraban en buenas condiciones. Y esto también es parte de una corresponsabilidad entre los ciudadanos y los gobiernos municipales. Pero, ¿qué te puedo decir, querido Paco? La oposición ocupa la tragedia para hacer carnicería. Y cuando un municipio, una ciudad, un gobierno o una serie de gobiernos se encuentran en circunstancias extremas, la oposición surge con toda su rapacidad para tratar de generar sobre la marginación, la problemática, un clima de caos político. Pero nosotros no deberíamos de prestarle mucha atención a la oposición que está funcionando de manera orgánica, y así lo ha expresado la presidenta de la República, y no es novedad. Pero déjame decirte que cuando la izquierda también era oposición, también llegó a utilizar mucho una cierta retórica, aunque ha habido condiciones muy diferentes. Yo recuerdo que en terribles inundaciones que han ocurrido en Veracruz, donde suele suceder esto, donde en la región de las alturas, de la región alta, las regiones montañosas del estado de Veracruz, se presentaron muchos fenómenos. El Consejo que está implementado para esto y donde participa la Presidencia de la República, el Consejo de Protección Civil, ni siquiera separaba Peña Nieto. Ahora nos vienen a mostrar que con el fideicomiso que existía, el Fondo de Desastres, esto se resolvía cuando Peña Nieto llamaba a un trabajo coordinado ciudadano para hacer tandas en el afán de recuperar casa por casa y que pues se rifaran los lugares. Pues era una medida que no correspondía con esto que ahora alega la oposición del Fonden, de este Fondo de Desastres Naturales. Lo cierto es de que no se le va a dejar a nadie en el abandono, porque ese es el compromiso del gobierno federal. Y bajo todo esto, bajo el plan DN3E, bajo el plan Marina, en su fase de emergencia, viene también acompañada una fase de limpieza, una fase de reacondicionamientos carreteros, porque tenemos cientos de rupturas de las líneas que nos llevarían a las zonas en donde todavía hay incomunicación. Y cuando hablamos de incomunicación, hay que recordar, querido Paco y amigos de la audiencia, que durante el gobierno del PRI, y voy a poner el caso del gobierno de Omar Fayad en el estado de Hidalgo, se perdieron 11 concesiones estatales de radio, de estaciones de radio que funcionan en las comunidades donde están siendo afectados los ciudadanos en este momento. Entonces, planes de emergencia, planes de contingencia, estrategias de limpieza y también de censos como los que se están promoviendo, pues quedan en no sé cómo se va a enterar la gente si no hay internet, si ha fallado la transmisión de la energía eléctrica y si además se perdieron las radios, las estaciones de radio porque no renovaron las concesiones los priistas. ¿Qué nos vienen a reclamar? ¿Qué vienen a decir cuando la comunicación se hace fundamental en todas estas regiones? Entonces, todos estos planes que ya están establecidos de manera protocolaria y estratégica parten de la emergencia, de la atención y posteriormente de la reconstrucción. Y aquí hay que señalar que por ocasión del huracán John en el estado de Guerrero, pues todavía sigue un proceso de reconstrucción en Acapulco y en los municipios conurbados. Estamos viendo, como lo muestran las imágenes, el enorme dolor y el enorme sufrimiento, porque estamos hablando de pérdidas totales, pérdidas de negocios, pérdidas de infraestructura que hay que recuperar, pérdidas de vehículos y de transporte público. Hemos visto también en el caso, por ejemplo, de la terminal de autobuses de Poza Rica totalmente inundada, los camiones inundados, y
trágicamente la pérdida de las vidas humanas. Entonces hay que sanear también, y ya están las brigadas de la Secretaría de Salud, de acuerdo con el secretario Kersenovic, quien ha desplegado importantes brigadas de vacunación. Entonces, dentro de la emergencia, la tranquilidad y la limpieza, porque está llegando también el sector salud, los censos del bienestar, y hay una activación también ciudadana para los centros de acopio. Y aquí quiero señalar que la UNAM, pues a partir de hoy, establece un centro de acopio en el Estadio Olímpico, célebre Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde se van a recibir todo tipo de ayuda que pueda ser conveniente, entre las que están las básicas como agua potable, alimentos enlatados o imperecederos, material de sanación o de curación, y igualmente, y también es muy importante decirlo, pañales, papel higiénico, jabón, todo lo que tiene que ver con higiene personal y prendas de vestir en buenas y óptimas condiciones. Así es que quienes deseen hacerlo de manera fraterna, como ha sido la condición histórica del pueblo de México, y lo hemos visto a lo largo de las décadas, pues un centro de acopio muy importante es la ciudad universitaria y las cabeceras de los estados, donde tanto el DIF como la Cruz Roja están activos realmente para este tipo de acciones. Algo que debemos destacar es la coordinación municipal, estatal y federal. La presidenta ya hizo presencia en Veracruz, en las zonas de mayor devastación, y bueno, continúa su gira por el estado de Puebla, por el estado de Hidalgo, y seguirá ella pues muy atenta junto con los secretarios que corresponden a la actuación. Estamos viendo el 079, que es el número pues de respuesta a todo esto, y bueno, también hemos visto la solidaridad de algunos otros estados que están decididos a apoyar, como pues lo hemos hablado, la Ciudad de México, Nuevo León, y yo creo que en general todos los estados del país en este momento conmovidos están actuando. Hemos visto en el caso del estado de Hidalgo que hay 234 afectaciones, 180 caminos cerrados, 24 puentes colapsados. Ahí se encuentra el subsecretario de Gobernación, César Yáñez. En el caso, pues de Puebla hay 23 municipios afectados. En la zona serrana de Puebla hay 24 puentes colapsados. Ahí está, trabajando muy intensamente el gobernador, apoyado por Leti Ramírez, que ha sido comisionada por la Presidencia de la República para pues estar en actividad. Hay 11 puntos de operación donde se está trabajando y 33 tramos carreteros que están siendo afectados. En el estado de Querétaro, pues hay 340 kilómetros de afectaciones en caminos, correspondería al 15% de toda la infraestructura carretera del estado. 30 comunidades que todavía no se logran contactar, están incomunicadas, 8 municipios afectados. No hay fallecidos y no hay desaparecidos hasta el momento, cosa que nos causa gran alegría. En el caso de San Luis Potosí, 12 municipios afectados, 4 comunidades incomunicadas, 1,600 personas han sido evacuadas, 13 derrumbes, 44 árboles caídos, no hay muertos ni desaparecidos. Veracruz con terribles afectaciones, 40 municipios afectados, 6 municipios incomunicados y 81 comunidades que también no se ha podido acceder a ellas, más de 300,000 afectados, 51 refugios temporales y pues más de 3,000 personas han sido rescatadas hasta el momento. Se calcula, de acuerdo con la Presidencia de la República, aproximadamente 100,000 viviendas afectadas, en una cifra preliminar hasta el momento. Y en el caso del censo de la vivienda, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ha pedido que comuniquemos todos que los censos de vivienda se van a realizar vivienda por vivienda. Si en un predio hay más de una vivienda, se hará el censo a cada vivienda, las que haya, dependiendo de las características del predio. Y esto significa que hay que entregar datos personales,
hay que señalar de manera precisa los daños y las pérdidas que ha tenido la vivienda, y también la información respecto a agricultura y ganadería, porque con estas intensas lluvias en regiones que son altamente productivas, estamos hablando de que hay ganado que murió lamentabilísimamente. Hemos visto imágenes donde las afluentes están llevando consigo a gran cantidad de reses, vacas arrastradas, todas ellas, y también pues la agricultura quedó ahogada y los locales comerciales tienen terribles pérdidas, y hay que entregar junto con toda esta información datos de la propiedad, si es una propiedad propia, si es una propiedad alquilada, y confirmar todo esto, que a partir de que se realice el censo se entregará una pulsera que las personas deben de portar, porque va a ser una forma de identificar, además de una calcomanía para señalar que ha sido censada dicha vivienda. Entonces, todo esto, bueno, pues nos lleva prácticamente a un escenario que en este momento tiene que reforzarse cuando todavía no se terminan las lluvias. Todavía sabemos que la temporada de lluvias está presente y se va a extender prácticamente buena parte del mes de noviembre. Entonces, la formación de nuevas masas de aire frío y cálido que pueden llegar a chocar siguen siendo difíciles. E incluso en regiones donde no se presentan afectaciones de esta magnitud, hay problemas también, y puede haber problemas en carretera. Yo que recorro muchas carreteras en el país y lo he hecho a lo largo de mi vida, pues nos encontramos con aludes, con árboles caídos, con fracturas en las carreteras. Por lo tanto, es muy importante mantener mucho cuidado y poner gran atención en los recorridos carreteras que hacen nuestros amigos transportistas del país, y también los ciudadanos y las familias que se ven obligadas a recorrer importantes distancias. Hemos visto, problemas muy graves en la carretera México-Puebla, por ejemplo, donde literalmente, una de las avenidas que se transita con destino a la ciudad de Puebla, o al revés, de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México, Ignacio Zaragoza, ha tenido importantes inundaciones. Al mismo tiempo, no solamente hablamos de inundaciones, sino de fracturas en el pavimento. Por lo tanto, tenemos que extremar nuestras medidas para evitar cualquier tipo de accidente o de contingencia, no sin antes también referirnos a la importancia de tener a los vehículos en buenas condiciones, porque quien no cuida un vehículo pone en riesgo a las demás personas y aún, desde luego su propia vida, y en estas condiciones tan específicas. Así es que restarle totalmente la importancia a la oposición. La oposición no importa en condiciones de desastres, en condiciones de tragedia. Su rapacidad, su vulgaridad, sus ganas de depredar, su urgencia de ganar posición, van generando un intento de denostación de las acciones en situaciones críticas. Quienes hemos visto, reconocido, incluso padecido situaciones críticas, ya sea a nivel personal o colectivo, sabemos de la importancia que tiene la solidaridad. Y nada más para complementar lo de Daniel, recuerden, todavía tenemos ciclones tropicales en ciernes o advertencia de ellos, 7 en el Océano Pacífico, 9 en el Océano Atlántico, así que cuando dice Daniel que la temporada de lluvias está lejos, está muy lejos de terminar todavía, pero Daniel, como siempre, un abrazote a nombre de Vicente, mío propio. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? ¿Y con qué nos dejas? ¿Con qué cierras, Daniel? Bueno, quiero cerrar simplemente con el desprestigiado Premio Nobel de la Paz, que significa el desvío de la atención a Gaza, y poner una articulación de acciones militares en contra de Venezuela. Es muy lamentable lo que ha hecho el sionismo y también lo que está haciendo la intención también colonial en América de fracturar la realidad política y social de un pueblo que se está resistiendo, que es el pueblo venezolano.
a pesar de los pesares y en el medio de estas circunstancias hay solidaridad. Lo otro, bueno, pues solamente seguir de manera muy precisa, porque a pesar del retiro de tropas ha habido ejecuciones de periodistas y han seguido atacando a niños en Gaza. Deseamos que llegue la paz urgentemente. Homo ex novo en X y 4A República, saliendo para participar en las labores de apoyo a las comunidades veracruzanas, a quienes se les debe mucho, a las comunidades hidalguenses, poblanas, queretanas. Tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo en lo personal. Ahí estaremos pendientes, querido Paco, y te mando un saludo a ti con mucho cariño, a la gran audiencia y a nuestro querido Vicente Serrano, esperando que se encuentre bien. Daniel, muchas gracias. Daniel se va, yo me quedo con ustedes todavía porque ya vi por ahí a don David, ya vi que anda don David ahí para que nos diga qué va a tener hoy.